Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Que bueno, que somos el grupo EPTA, habrá gente que nos conozca, gente que no. Es un grupo que se forma en 1987, por lo tanto ya hace más de 30 y tantos años, más de 20, que está funcionando. Lo creó el Padre Pilón a imagen y semejanza de los grupos que se estaban formando en Estados Unidos y en Inglaterra, porque hasta ese momento los que sois mayores recordaréis a Germán de Argumosa, a Fernando Jiménez del Oso, que eran personas que unos divulgaban y otros investigaban, pero siempre a nivel solitario. Iban siempre como... eran, sí, personas que ejercían la investigación, pero siempre con el protagonismo de una sola persona. Esto se puso en evidencia que en Estados Unidos y en Inglaterra, que los fenómenos paranormales son tan variados y tan espectaculares, muchos de ellos, que se necesitaba más de una persona que pudiera, digamos, investigarlo, desbrozarlos, digamos que tratar de darles una explicación razonable, que ese es el fenómeno paranormal, es el fenómeno para el cual hoy no tenemos una explicación razonable, y esos fenómenos son los que la parapsicología está, digamos, se dedica a investigarlos. Yo os cuento todas estas así flashes para que tengáis esa información previa que es fundamental. Nosotros funcionamos siempre con llamadas, es decir, nosotros no hacemos investigaciones en las que sabemos muchas veces que hay lugares, ¿verdad?, pero con unas cargas tremendas, pero normalmente las autoridades competentes no quieren ni vernos por el lugar. Por lo tanto, el Grupo EPTA no hace ese tipo de investigaciones, sino que siempre respondemos a una llamada que se nos hace por distintos medios, el boca a boca, nuestra página, vía telefónica, en fin, contactos personales, y acudimos a la gente que nos llama. Funcionamos casi como una central de bomberos. Se recibe la llamada, enseguida nos ponemos todos de acuerdo, establecemos la fecha y ahí que nos ponemos en marcha. Deciros todo esto para que comprendáis el caso que vamos a contar hoy, que es un caso que tuvimos hace ya algunos años, que era ni más ni menos que un hotel aquí en Andalucía. Deciros también que estamos encantados. Andalucía nos llama por todas sus provincias, nos invitan, ¿verdad?, a todo. Estamos como en nuestra casa, Granada, Córdoba, Jaén, ahora vosotros. Te quiero decir que cada vez que recibimos la invitación de un lugar de Andalucía, salimos corriendo enseguida y decimos que sí, ¿verdad?, encantados de la vida. Que aquí se está muy bien. Es que aquí se está muy bien, estoy de acuerdo. José Lu, tú eres de aquí, pero reconozco que aquí se está muy bien. Y bueno, y la gente es estupenda también, es verdad. Bueno, pues deciros que esto era un hotel que cerraba en la temporada de invierno, solamente abría a partir de la primavera, Semana Santa, hasta ya que llegaba el otoño y el mal tiempo. Cuando nos llamaron, pues claro, nosotros encantados de tener un hotel para nosotros solos, porque es que el hotel estaba totalmente desértico. Y además de desértico, debo deciros que congelado. Yo recuerdo el frío que pasamos en este hotel, y no era precisamente por las entidades que podía haber, sino porque era tremebundo el frío que pasamos. Claro, no había calefacción, ya fuimos como, debió ser en octubre o noviembre, por ahí que estuvimos, y desde el primer momento deciros que esto es algo muy pintoresco que nos pasa. Cuando nos recibe la dueña del hotel, nos recibe, claro, en la calle, y entonces dice, sí, pero por favor, entrar de uno en uno. Digo, de uno en uno, dice, sí, porque lo que menos quería es que en este sitio, que el hotel estaba enclavado en una localidad relativamente pequeña, que se pudieran enterar de que EPTA o lo que nos caracteriza, es decir, la búsqueda de cosas raras, pues pudiera alertar al pueblo y que eso se supiera. Quizá, yo no sé, pero fuera de España el hecho de que un hotel tenga fantasmas pues es un aliciente más, pero aquí parece que eso es algo como, bueno,
que no conviene, que no conviene. Entonces, en este hotel, pues yo nada más deciros que, porque mis compañeros van a decir cosas muy pintorescas de esta experiencia nuestra, pero yo me voy a limitar a solamente a deciros que la verdad es que, bueno, nos dijeron que es que oían golpes en recepción, ¿sabes?, en el mueble de recepción del hotel, y que, bueno, que notaban. De todas maneras, fijaros, ese hotel había sido, porque siempre hay que hacer la historia cuando haces una investigación de un lugar. Por lo visto, había sido en el siglo XIX, pues había sido casino y otras cosas, creo recordar. Sí, había los chicos os lo explican luego. Bueno, había gente rarita en el hotel también. Trapicheos, líos de alcoba, como nos dijo uno de los, ¿te acuerdas? Los líos de alcoba. Bueno, te quiero decir que ahí había una impregnación en ese palacio, en ese hotel, pues, bueno, que ya era un acicate más para nosotros, porque era un hotel que no solamente era hotel, sino que había sido otras cosas con un componente, pues, como deciros, socialmente conflictivo. Bueno, ya Aldo y José Luis os hablarán de sus experiencias allí. Fue el primer caso que yo tuve que intervenir, no solamente en el rol que yo tengo dentro del equipo, sino ayudando a Aldo, porque Paloma había tenido, ¿te acuerdas?, un ataque de ciática tan fuerte que no había podido venir con nosotros. Y cuando llego allí, pues le digo a Aldo, digo, Dios mío de mi vida, ¿y ahora qué hago yo? Porque claro, la interlocutora con Aldo era siempre Paloma, pero al no ir justo en ese viaje y pillarme desprevenida totalmente, pues bueno, pues estuve a la expectativa a ver qué pasaba. ¿Qué pasaba? Pues que nada más, después de recorrer, por supuesto, que eso os lo contará José Luis, todo el edificio y tal. Bueno, en la historia era muy pintoresca porque fijaros que la dueña nos dijo, además de que tenían los golpes, dice, sí, bueno, aquí han muerto ya 2 clientes. Ah, que han muerto 2 clientes. Dice, sí, bueno, uno, bueno, se murió una señora, pues sí. Dice, lo malo es que hubo otro en la 504, no sé qué nos dijeron en la habitación, pero el administrador del hotel, agarraros, al ver que este señor se había muerto en la habitación, cogió el cadáver, lo metió en su coche en el asiento de atrás y vino a Sevilla para entregar el cadáver a los familiares. Imaginaros, yo estaba pensando un control de la Guardia Civil en plena carretera e imaginaros el administrador con el muerto detrás sentado como un... Bueno, yo os cuento cosas de estas porque te advierto que no es único. Cuando vamos a las investigaciones hay veces que nos encontramos con unas cosas muy chuscas, muy estrambóticas, muy raras. Es decir, luego al final cuando contactas con alguien fallecido, pues es como bastante normalito para todo lo que te han contado antes. Bueno, el caso es que cuando nos sentamos allí, luego os contarán cómo nos sentábamos y todo esto. Yo me quedé asombrada porque nada más sentarse Aldo, aparece un personaje que Aldo empieza a hablar, dice, no, yo soy un representante de Pharma, de los laboratorios Pharma. Y digo, pero, ¿qué haces aquí? Un representante de Pharma en un hotel de una localidad andaluza, pero muy pequeña. Es decir, que no, aquello no era pues Sevilla o Córdoba, un sitio que hubiera habido mucha actividad comercial, ¿no? Y entonces nos dijo, porque todos nos dicen sus nombres y apellidos, este se llamaba Ramón Peralta. Nos dijo, sí, soy Ramón Peralta, soy representante de Pharma y he venido aquí porque yo venía mucho, o vengo mucho al hotel, pues para trabajar. ¿Y en qué año estás? Dice, bueno, yo estoy en el año 64, nosotros estábamos en el 2016 o 18. Claro, cuando yo le digo, oye, perdóname, pero es que nosotros te estamos hablando desde el 2016. No puede ser, porque yo he venido aquí a ver a Pepa. Digo, ¿a Pepa?
¿Y quién es Pepa? Dice, bueno, es la hija del panadero, pero que, bueno, nos empezó a hacer elogios de la tal Pepa, pero el problema de este hombre, de Ramón Peralta, es que él venía, porque cuando él venía a trabajar como representante a este hotel, siempre tenía el ligue de la chica, esta Pepa. Pero claro, ahora, primero no se había dado cuenta que se había muerto, y él seguía viniendo al hotel para ver a Pepa. Pero claro, dice, es que voy a la panadería y ya no está Pepa, ya no está su padre. Digo, pues claro, es que tienes que buscar a Pepa seguramente donde estás tú, no aquí. Pero eso no es posible. Digo, vamos a ver, pero tú no. Y entonces tenemos todo un protocolo de ayuda a los del otro lado. Porque fijaros, si alguien os dice que está en el año 64, tú no puedes decirle qué es lo que te sale de dentro. Pero hombre, pero es que no te has dado cuenta que te has muerto. Eso no se lo puedes decir, porque es tal el shock que se les produce que es muy contraproducente. Entonces, bueno, pues tienes que ir sorteando. Entonces empiezas a decirles, pero bueno, vamos a ver, tú comes, tú duermes. Pues no, pero es que no lo necesito, yo tengo ganas de ver a Pepa. Bueno, otra vez con la Pepa famosa. Pero vamos a ver, si es que no es posible, tú tienes que darte cuenta de que algo ha cambiado en tu vida. ¿Tú te acuerdas de si tú has estado malo? Y nos dice, bueno, yo siempre he padecido del hígado y últimamente no estaba yo bien del hígado, pero bueno, pero realmente no lo relacionan con que se han muerto. Bueno, poco a poco estuvimos, porque esto tienes que tener mucha paciencia, tienes que tener mano izquierda, tienes que dar mucho cariño, y como Aldo los incorpora muy bien y la labor de la persona que está a su lado pues es bastante facilona, porque lo facilita mucho Aldo, pues conseguimos que este pobre hombre, fijaros qué curioso, ¿sabéis quién vino a por él? Porque dijimos, bueno, tú tienes a tu madre, dice, sí, pero mi madre yo no la veo. Bueno, pues vino a buscarle un señor del pueblo, que él conocía en sus viajes al pueblo. Y dice, bueno, sí, trae un mandil blanco, yo le conozco, es don fulano. Bueno, vosotros comprendéis cómo en momentos determinados de la vida y de la muerte puede haber alguien que tampoco sea pariente tuyo o muy próximo a ti y que sin embargo venga a ayudarte en ese tránsito. Bueno, yo voy a dejar porque hay otros 2 o 3 personajes, pero no quiero polarizar. Yo nada más que son estos detallitos, porque os deis cuenta un poco de la labor que hacemos. Ayudamos a vivos y a muertos. El otro día en un congreso que estuvimos, alguien en el coloquio, al explicarle lo que hacíamos con los vivos y con los muertos, nos dijo, bueno, pero vosotros que sois psicólogos de vivos y de muertos. Y les dije, pues sí, mira, no había caído yo en la cuenta, pero en función de que hay veces que es a los vivos a los que tenemos que hacer de psicólogos, y hay veces que es a los muertos a los que tenemos que ayudar de esa manera. Así que cedo la palabra a Aldo y a José Lu para que sigan con esta narración, que os van a contar cosas también muy divertidas de nuestra estancia allí. Antes de hacer un inciso, hola, buenos días. Como bien ha contado Sol, nuestro trabajo es un trabajo que es bastante pormenorizado en cuanto a que no somos el típico grupo que va y va a buscar el fantasma, no hacemos eso. Como bien ha dicho Sol, somos un grupo multidisciplinar y quiero hacer este inciso antes de dar el paso a José Luis, porque como grupo multidisciplinar lo que hacemos es que tenemos, digamos, 3 campos de investigación. El primero tiene que ver con todos los fenómenos físicos y materiales que implican el suceso, el fenómeno. Porque para investigar muchas veces ese supuesto más allá, tenemos que empezar por el más acá. Entonces, no podemos olvidar que cualquier hecho que ocurre se da dentro de un contexto, y que es un contexto material. Entonces, tenemos que analizar las causas físicas, es decir, lo arquitectónico, lo eléctrico, lo visual, todo lo que puede generar en ese contexto apreciaciones, puntos de vista. Esa es la primera parte del grupo multidisciplinar que somos, es decir, somos personas con distintos niveles de conocimiento, por decirlo así, sin soberbia, conocimiento, pues lo que hemos aprendido, lo que sabemos,
lo que hemos estudiado, y que lo aplicamos en la investigación de los fenómenos paranormales. Y entonces, en esta primera etapa de la búsqueda de, digamos, lo físico, lo material, lo eléctrico, lo estructural del lugar, que José Luis tiene mucho que hablar y os contará, después de eso viene, digamos, una parte psicológica y una parte sociológica en la cual nosotros interactuamos con la gente del lugar, con quienes son protagonistas de estos hechos o quienes los viven. ¿Por qué? Porque muchas veces es interesante analizar y estudiar estos fenómenos conociendo cómo es el nivel cultural de la persona que los está viviendo, cómo es su nivel sociológico, cómo es el nivel familiar, cómo es su sistema de creencias, porque todo eso muchas veces condiciona, y sabéis, condiciona a veces demasiado los hechos. Y al final, cuando ya no tenemos unos parámetros científicos para poder explicarlo, no hay unos parámetros sociológicos y psicológicos, es cuando entramos en lo psíquico, que es lo último. ¿Por qué? Porque no podemos construir la casa por el tejado. Entonces, es ya al último cuando lo hacemos, y por eso somos un grupo multidisciplinar. Y es muy interesante porque esto también nos da pie a comprobar que efectivamente la ciencia y lo que es todo este tipo de procesos tan misteriosos y tan especiales, pues se dan la mano y casan bastante. Y ahora es tiempo de dar el pie a José Luis para que pues, os cuente un poco lo fascinante que es estar con un físico que tiene la mente abierta y que es lo que tiene que la ciencia. Pensamos siempre que la ciencia no está abierta, esto es al contrario. O sea, la ciencia está intentando investigar. ¿Por qué? Porque todo es misterio, todo es misterio. Y el día a día y los fenómenos estos están condicionados por la vida, entonces es importante investigarlos y este señor lo hace en el grupo. Bueno, bueno, pues como bien ha dicho mis compañeros, ¿se escucha bien? Sí. Hola, hola. Sí. ¿Se escucha? Sí. Ahora. Bueno, pues nada, que como bien han dicho mis compañeros, nosotros en las investigaciones, digamos que cada uno tiene su cometido, su parcela, ¿no? En este caso, a mí pues me toca esa parte de, digamos, de la investigación científica. Desde el primer día que caí con ellos, el primer día que estuve en una investigación con el grupo, hace por lo menos ya unos 14 años aproximadamente. Claro, yo de formación como físico, pues la primera vez que yo vi aquí a Aldo y a Paloma, que en paz descanse, en trance, uno hablando con el otro, y yo pensaba, digo, ¿dónde me he metido? Pero claro, después sí que es cierto que han sido varias las evidencias que mis compañeros me han dado para, como mínimo, dar el beneficio de la duda. Y ya os digo que muchas cosas pues me han hecho tener una mentalidad más abierta, que aunque con un sentido crítico que vemos que siempre es necesario totalmente en las investigaciones que hagamos, pero yo creo que teniendo la mente abierta pues podremos todos remar en una dirección para intentar tener pues como mirar un poco más allá, ¿no? Entonces, en este hotel, al igual que en el resto de casos que hemos tenido, las medidas que hemos hecho, siempre hemos hecho el uso del magnetómetro para medir los niveles de campo magnético, porque en muchas ocasiones pues coincide con que ocurre algo con una variación que va acompañada de una variación de campo magnético. Hay una cosa que también me fascinaba muchísimo, por ejemplo, a Aldo cuando termina el trance, ese estado alterado de conciencia, tenemos un termómetro de estos de infrarrojos y le medimos las extremidades, o sea, las manos, y las tiene heladas. Hay un descenso de unos 5 grados, una bajada brusca de 5 grados de la temperatura superficial de las manos, y parece como si la hubiese tenido metida dentro de un congelador. Es decir, es como un fenómeno que psicomatiza su cuerpo y que es real, que se produce. Aparte, pues bueno, hemos hecho hasta también uso de cámaras termográficas, temperatura ambiente, y bueno, ahí en ese hotel, pues sí que es verdad que en las zonas, o en algunas de las zonas que Aldo pudo percibir
alguna presencia, como aquella zona de la escalera en la que se veía una señora, que ahora la contará Aldo, pues se veía el descenso del campo magnético. Y pues nada, no sé si queréis entrar a decir algo más sobre los personajes. Pues sí, yo quiero aprovechar un poco, Sol va a contar algún caso de personaje, pero un poco enlazando, porque en EPTA somos muy de enlazar cosas. Recuerdo que mientras Sol estaba haciendo la labor sociológica, digamos, con los dueños del hotel, José Luis y yo nos fuimos a la zona de los comedores, del comedor, y el hotel estaba completamente cerrado. Digamos, los niveles de temperatura ambiental pues eran muy estables, puesto que estaba cerrado y no había corrientes de aire, ¿verdad? Y sabéis, cuando José Luis ha contado que dónde me he metido, fue fantástico, porque me ha hecho recordar una ocasión que en un teatro, igual, o sea, sentir unas cosas y verle a él como pegado a mí, y le digo, ¿pero qué haces? Y me dice, no es para que no te caigas. No era eso, no era eso. Pero en este caso... El grande soy yo, ¿eh? Pero eso era al principio cuando estabas con nosotros. Claro, luego ya te has acostumbrado a todas estas cosas. Pero al principio sí me acuerdo. Y recuerdo que en este hotel pasó una cosa mientras Sol estaba hablando, porque es que fue curioso. Estando en esta zona que veis, oímos todos que en la planta de arriba se movía un sofá muy grande, como si lo arrastrasen. Claro, eso tiene que ver con una persona de las que ha comentado Sol, que murió allí. Justamente si estaba a la puerta de la habitación, el sofá estaba aquí. Pero como si lo arrastrasen, por lo que es pues un registro de energía que parece que queda grabado de un modo de impregnación, por decirlo así. Es decir, no es alguien, sino es como algo que queda, no es una entidad, no es una personalidad, no es alguien, ¿vale? Pero que queda ahí en un registro sonoro extraño. Y José Luis y yo, después de haber comentado eso, bajamos a la zona del comedor, pero simplemente para reconocer el sitio. Es decir, cuando hacemos las investigaciones en EPTA también tenemos muy en cuenta, por si acaso y por protocolo, que tenemos que sondear todo el lugar para ver si nos han escondido cámaras, si alguien produce efectos, entre comillas, misteriosos, porque hay mucho aficionado a crear poltergeist y fenómenos, y hay ilusionistas caseros, pero muchos, porque quieren notoriedad, porque quieren salir en algo, porque quieren ser tomados en cuenta, etc. Y entonces estamos haciendo ese barrido para ver. Y al entrar en el comedor hubo un ambiente raro, que es lo que muchas veces hablamos, es el encapsulamiento de las cosas. Hay como que el sonido se encapsula y es como si te tapasen un poco las orejas. Y todo cambia, hay una especie de densidad en el ambiente que entiendo que tiene que tener algún tipo de condicionamiento o de manejo de las leyes físicas que nosotros desconocemos, pero que están ahí. Pero ¿sabéis lo fascinante que es ver una zona donde había unas copas y había unos adornos, con José Luis, ver que estando todos los adornos se movían solamente 2 o 3, al tiempo que sentíamos que alguien estaba cerca de nosotros? Era una cosa muy rara, porque claro, acabamos de llegar, ¿verdad? Y cuenta un poco lo que sentiste, porque a mí me encantó. Bueno, yo siempre recordaré como zona más activa el salón verde, creo que era de color verde, que de hecho en ese lugar también captamos una psicofonía, que decían claramente mi sobrenombre, que no lo voy a decir. Y creo que esa zona fue como la que más nos aportó. Bueno, que nos aportó, pero sabéis que Aldo tuvo una visión en esa escalera maravillosa. Sí, una visión hollywoodense. Pero se nos quedó totalmente impactado después del viaje con esa visión. Porque, ¿sabéis? Estábamos justamente en esta escalera que sale la imagen y Piedi, que sale en esta siguiente diapositiva, pues me dice, sube para allí para hacer unas tomas. Vale, subo, bajo, y de repente un momento que me giro y veo una mujer, pero como de los años 50, 40, vestida con un traje pues, de esos tipo terciopelo, algo así, con los ojos ahí como muy abiertos, ¿no? y que hacía así. Y entonces yo les conté a Sol y a Piedi y me dijeron, sube, porque además era una zona de variaciones que José Luis había encontrado variaciones en esa zona de la escalera también muy curiosas, sobre todo en esa zona donde estamos, en esos peldaños, en esos escalones, perdón, sí, esos peldaños. Y subí, y entonces la mujer, que recuerda mucho a las películas de los años 50, me dijo, quiero bailar. Y yo les dije, ¿qué quiere bailar, no? Porque era muy cómico, quiero bailar. Imaginaros, estamos acostumbrados a la idea del fantasma que da miedo, del espíritu vengador, el espíritu satánico y una cantidad de paparruchas, perdonadme la expresión, pero que lo son, que
encontrarte a alguien así, claro, te abre el abanico de lo cotidiano. Y yo me giré a mis compañeros y les dije, ¿pero que quiere bailar? Y Pied y Sol me dijeron, pues baila. Y dije, pues, ¿cómo voy a bailar? ¿Me voy a poner a bailar ahí en las escaleras? Te está pidiendo baile, pues baila. Y entonces fue una cosa curiosa porque hablábamos y todo el tiempo había como un olor a perfume antiguo. Y sabéis, un momento que le digo, no, es que yo no puedo, tú estás ahí, yo estoy aquí, ¿no? Y me dijo, se giró y me dijo, pero ya bailaremos. Y comenzó a subir los escalones. Pero era como una película de los años 50, me vi muy, muy inmerso, ¿no? Y fue curioso porque nunca me había ocurrido eso. Pero, sabéis, es muy curioso porque ese otro lado te dice cosas, te quedas pensando. Y a mí me encanta porque yo a ese otro lado, pues ahora si viese esa figura, le diría, pues ahí te aguantas porque aquí está Laura y con ella sí bailo contigo, ¿no? O sea, eso lo tengo clarísimo, pero fue muy curioso porque recuerdo que bajamos y todo esto dio pie a un momento en el cual me llamó muchísimo la atención y porque creo que como grupo dimos un paso en cuanto a que Sol Sabéis, Sol es muy metódica con la investigación y nuestras áreas en el grupo las respetamos. Es decir, ayudamos más respetando las áreas de cada uno porque así luego podemos complementarnos una vez cada uno ha hecho lo que le corresponde. Y recuerdo que estábamos allí, nos sentamos en unos sofás y di paso a pues, entidades que estaban ahí, seres que estaban, ¿no? Y claro, yo no me di cuenta que eso era como una especie de atención al cliente, por decirlo así. Pero fijaros, o sea, no es un telespíritu, dígame, porque nosotros no creemos en eso. Eso de las 24 horas del día conecto con todo el mundo, pues no. Eso es indisciplina para nosotros. Y porque primero además es tu vida. O sea, la primera persona por la que se debe preocupar, quien percibe estas cosas es por sí mismo. La caridad empieza por uno mismo, siempre. Y empezaron a venir y recuerdo que cuando digamos, cerré la llavecita de la percepción, por llamarlo de algún modo, me doy cuenta que no me podía mover. Y era porque mis compañeras me habían envuelto con fundas de los sofás y yo era una especie como de rollito de primavera a la peruana, pero así. Es que estaba congelado. El frío, claro, lo que tú decías, que se le baja tanto la temperatura, que como además fueron 3 personajes seguidos, Pied y yo vimos que es que se quedaba congelado. Y allí era un hotel, como os digo, que estaba cerrado. Y empezamos Pied y yo, pero ¿con qué le tapamos? Y empezamos con las fundas de los sofás que había allí, le empezamos a envolverse como el rollito de primavera, que cuando él salió de ese trance, claro, se vio totalmente, ¿sabes? Como los niños cuando los envuelves así, los enrollas, no podía moverse ni siquiera, pero bueno, entró en reacción. Y es interesante porque en ese proceso que Pied y aquí sale sonriente después de... Yo creo que fue antes de la experiencia, o fue después, pero, ¿sabéis? Lo interesante de todo esto es que cuando estábamos en plena investigación, claro, al venir ellos tenían cierto tipo de premura en intentar hacerse oír, porque claro, fijaros, un espíritu no pierde su conciencia de lo que es como persona, como individualidad, como identidad, entonces... Eso implica una psicología, eso implica un grado emocional determinado, una personalidad, unas tendencias, unas filias, unas fobias. Y en este caso, claro, ellos estaban muy interesados en que Sol les escuchase. Pero lo bonito era que, ¿sabéis? Cuando nosotros tenemos el contacto con esa realidad, nuestro contacto es muy de respeto. O sea, nosotros planteamos una línea de respeto en la comunicación para que nos hablen con respeto. Del mismo modo que nosotros no vamos a entrar en casa de nadie tirando las ventanas ni saltando por las paredes, ¿no? No hacemos eso, nosotros exigimos lo mismo, pero por un diálogo de respeto. Y eso genera que cambie, digamos, el modo de la comunicación. Y en ese sentido, cuando estábamos con Sol, yo recuerdo mucho, porque claro, al sentir estas percepciones, yo no me olvido de quién soy, ni caigo al suelo, ni pongo voces guturales, ni nada, no. Soy yo, simplemente que dando paso a una comunicación es como que alguien se acerca y hace esto. Y me dice cosas, entonces yo la transmito, soy un teléfono, nada más. Y Sol empezó a escarbar un poco, porque además fue muy bonito, en la raíz de lo que genera la soledad en ese espíritu, de lo que le generaba esa inquietud de querer comunicarse, de querer buscar algo. Y fue la mejor vía para poder hacer que se fuesen. Había uno que estaba golpeando en una zona de recepción porque nadie le hacía caso y que le habían notado muchos ellos. Pero fue interesante porque, fijaros, un hotel vacío es algo muy, muy raro, es como este lugar vacío o como un teatro vacío.
está la ausencia, ¿no? Quien no está, ha estado, y al haber estado parece que dejamos algo. Bueno, este segundo que dices tú, el pobre tampoco se había dado cuenta que se había muerto. Lo que pasa es que era más, ¿cómo te digo?, más rápido de captar las cosas que el primero, el representante de Pharma. También esto nos dio Jacinto, se llamaba, me parece que lo recordar y tal, pero hubo un momento en que él preguntó, vamos a ver, vosotros decís que yo estoy en otro lugar, pero yo estoy viendo unas rodillas que no son mías, y es porque él estaba viéndose a sí mismo con Aldo, y las rodillas de Aldo, claro, él no las identificaba. Entonces todo eso le asustó. Le creó como una, ¿sabes? Bueno, pues sí, un susto momentáneo que, claro, yo enseguida eché agua al incendio. Le dije, no te preocupes. Dice, hombre, es que no tiene gracia lo que me estás insinuando, porque lo que me estás insinuando es que estoy muerto, ¿verdad? Eso que te lo diga una persona así, fríamente, ¿eh? Y claro, te quedas que dices, claro, yo tengo que decirle que sí. Que eso es una cosa que nunca te he preguntado, Sol. Cuando ellos te dicen, si te dicen que están muertos o que sospechan, ¿qué sientes en ese momento cuando te lo dicen así? Yo siento que tengo que actuar en mi diálogo con ellos de una manera ya distinta. Porque claro, yo al primero tanteo si saben que están muertos, por qué están ahí, tal. Pero claro, si alguien como este y el otro, ninguno de los dos se había dado cuenta de que se había muerto y seguían viniendo al hotel, yo creo que, porque fíjate que el primero dijo que es que era un representante de Pharma y que venía mucho al hotel, pero este segundo lo único que dijo es que daba, como tú bien dices, golpes en recepción para que le hicieran caso. Y yo le decía, pero ¿quién te va a hacer caso si el hotel está vacío? No hay nadie aquí. Es decir, que el grado de desesperación, yo lo comprendo, en momentos determinados de estos personajes que unos porque no se han dado cuenta que se han muerto, otros se dan cuenta y no saben qué hacer, no saben qué hacer. Vino un cura amigo de su madre a por él. Le dije yo, bueno, vamos a ver el camino, no sé qué. Dice, sí, tengo a mi madre. Digo, bueno, pues llámala a tu madre, se llama Concepción o no sé qué. Y digo, bueno, pues llama a tu madre a ver si puede venir a por ti. Dice, no, espérate, estoy viendo a don Mario, o no sé qué. Dice que era muy amigo de mi madre. Ah, sí, pero me dice que le dé la mano. Digo, pues cógete de su mano y vete con él. ¿Entendéis lo que quiero decir? Te tienes que estar improvisando, porque ese personaje que está en el otro lado no sabes nunca ni cuál es su problema hasta que no te lo cuenta. No sabes su situación. No sabes las relaciones que ha dejado aquí y que podemos echar mano. Bueno, acuérdate que hemos tenido muchas veces que echar mano de gente completamente insólita para que vinieran a recogerles, porque ni su padre, ni su madre, ni sus abuelos querían saber nada de ellos. ¿Entendéis lo que quiero decirte? Pero bueno, perdónate. Sí, y es interesante porque todo esto, mientras va ocurriendo, pues aparatitos como este, que es parte de los tesoros de EPTA, pues registran cosas, ¿no? Y es interesante porque también, y es una cosa que me he fijado, en algunas ocasiones José Luis también es muy, cuando hace digamos, el barrido, con todos los aparatos que lleva, que has nombrado dos, pero a veces viene con unas cajas rarísimas y unas cosas que son fascinantes, y que, ojo, son aparatos de física pura y dura. Es decir, no son latas de tomate que captan ondas de radio, no son la bendita Spirit Box que capta el Telepizza, dígame, y cosas así, no. Son aparatos de física. Y aparatos que es interesante, y siempre lo decimos, la máquina no se sugestiona. La máquina coge lo que coge, pero lo que es fascinante muchas veces que he visto es que mientras él está registrando esto, y ha habido algunas variaciones, ver que, por ejemplo, el personaje con el que estamos tratando pues se acerca a él y le mira de forma rara, y alguna vez te has sentido un poco raro también con esto, ¿verdad? Sí, bueno, alguna vez has hecho tú mismo un comentario cuando has estado ya en estado de trance de ¿y este quién es? ¿No? De ser consciente de las personas que están en ese momento. Y han llegado a preguntar qué eran todas esas cosas que teníamos por allí, los aparatos. Es que lo curioso es que en muchísimas, pero muchísimas ocasiones, como cada uno nos repartimos para no influenciarnos dentro de el primer barrido que hacemos, tanto Piedi o Aldo con el péndulo, yo con los aparatos, pues lo que para mí me era fascinante en las primeras ocasiones era ver cómo se podía, cómo coincidía totalmente
aquellos lugares o aquellas zonas donde un magnetómetro decía que había una leve variación en el nivel de campo y después ellos, mediante el uso de la radiestesia del péndulo, marcaban las mismas zonas y nunca nos cruzábamos para vernos ni intercambiábamos información hasta el final, que decíamos, pues mira, ya que hemos terminado, yo con el péndulo pues he visto que esta zona es la que está calentita, ¿no?, la que está un poco activa, y yo decía, bueno, pues yo exactamente igual con los aparatos he podido detectar que esa zona es activa. Entonces, eso es algo que es curioso. Otra cosa curiosa que me estoy acordando ahora, que fue otro caso, que, ¿te acuerdas en el tanatorio este famoso? Piedi siempre se pone con su cámara frente a Aldo y para grabar todo, como os digo, graba todo. Y entonces esta persona que estaba fallecida, de repente empieza a decir, tengo miedo, tengo mucho miedo. Digo, ¿pero miedo de qué? Dice, de eso, y señalaba la cámara de Piedi porque se creía que era un arma. Claro, en la época en que esta chica vivía no había cámaras, y menos en un trípode, ¿sabes?, autónomas, digamos. Os digo cosas de estas curiosas, de cómo el presente nuestro puede ser misterioso o incluso amenazante para las personas que han fallecido en otra época y que no han conocido nuestro presente. Os cuento esta anécdota. Y es interesante porque, por ejemplo, cuando Sol lo dice, claro, es que pienso en la chica, además era una chica que tenía que ver con la época de la guerra, y a lo mejor pensaría que ese trípode era donde se ponían las armas. Claro, seguramente. Y a lo mejor muchas veces con el aparataje de José Luis, claro, muchos de ellos tienen miedo a pensar que su paso al otro lado ha sido por una muerte de enfermedad. Y ver todos esos aparatos, muchas veces piensan que son aparatos médicos, piensan que son aparatos de reanimación, y claro, sumándole que alguien les puede estar viendo y escuchando es un shock, porque no deja de ser una causa muy psicológica, ¿no? Y además de todo esto, yo siempre recordaré el caso de Lanjarón, cuando, aparte de la persona, de la dueña del hotel que nos invitó, la compañía que traía, la amiga que traía, que aquella vez era la primera vez que hablábamos con esa persona. Pues yo siempre tendré la anécdota que recuerdo que en el momento que nos presentamos, ella dijo, yo soy medium. Digo, vale. Y claro, yo siempre pues tengo curiosidad con todas las personas que dicen ser medium o sensitivo, y le dije, digo, ¿me puedes decir qué es lo primero que te viene? Y me dijo, vale. Dice, venga, vamos a apartarnos un poco. Nos apartamos, se me quedó mirando y me dijo, dice, se te acaba de ir, nombró un familiar bastante cercano. Y digo, sí. Y dice, pero es que antes de haberte faltado ese familiar, te ha faltado este otro. Además eran familiares muy próximos, muy allegados, en primera línea. Y yo pensaba, digo, ¿cómo es capaz esta señora, que no me conoce de nada, el que me esté diciendo esto? Pero es que no solamente eso, sino que me dio detalles como, por ejemplo, me dijo, pues me está diciendo este familiar que su ceniza la vaya a repartir entre el campo y el mar. Y eso era algo que era totalmente íntimo entre mis familiares y yo. Y además no solamente eso, y ya con esto acabo, me dijo, dice esta persona que tiene un objeto de ella, una pulserita contigo. Y digo, no caía en ningún objeto. Digo, no tengo nada de ella. Dice, sí, lo lleva ahora mismo encima. Y empiezo a tocarme, metí la mano en el abrigo, porque como hacía tanto frío, pues metí la mano en el abrigo y saqué una pulsera que me la había dado esa persona en el hospital. Entonces, pues bueno, cosas como esas y cosas como las que he podido ver para contrastar con Aldo y con Paloma, pues son los que me hacen pensar que algo debe de haber por ahí. Y es curioso porque sí, a lo largo de las investigaciones que hacemos como grupo, sabéis, cuando hacemos los viajes, hablamos mucho, todo el tiempo estamos intentando buscar dentro de un terreno de hipótesis, de ordenar esos pequeños rayos de luz que vamos encontrando. Pero lo interesante y lo bonito de todo esto es que nos hace pensar que en realidad, y creo que es una cosa que compartimos todos,
y que lo decimos mucho, es el hecho de pensar que el fantasma no es alguien lejano, que podríamos ser nosotros uno de ellos por la sencilla razón de que somos espíritus y entonces humanizamos al fantasma. Es decir, no somos un grupo que va, hacemos una fenomenología y nos vamos, no, porque si yo fuese un fantasma diría, vale, ¿y qué pasa conmigo? O sea, me vienes, haces todo el despliegue, pero ¿yo qué? 2 minutos. Y entonces es un poco lo que nosotros intentamos y por eso somos tan cercanos y por eso el gran clasicazo de EPTA es que cuando vamos a un sitio nos dicen, pero sois normales, ¿y qué esperáis? ¿No? Es que es una cosa muy curiosa. Pero nada más abrir la puerta, ¿eh? Es decir, nos ha pasado de ir a un sitio, yo me acuerdo muy bien, era una especie de taberna, restaurante que íbamos. Y claro, eran las 12 de la noche, teníamos que esperar a que ya no hubiera clientes para poder hacer la investigación. Y entonces nos abren así la puerta y dicen, uy, si son ustedes muy normales. Y nos quedamos todos así y diciendo, pero mirándonos unos a otros y diciendo, pero ¿qué pensaban que, no sé, o como, ¿sabes? Túnicas de esas, como sabéis que hay gente que usa, o sombrero de estrellas, o yo qué sé. Los Hare Krishna. Los Hare Krishna. Los Hare Krishna, por eso te quiero decir que somos muy normales. Y nuestra base es lo que el pater José María Pilón nos inculcó, y es el hecho de vamos a investigar, no vamos a ir donde no nos llaman, no cobramos por esto porque no tendría sentido. Nunca. Y luego intentamos ir sin ningún tipo de expectativa en cuanto a fabricar fenómenos. Si hay, si no hay, no hay. Claro. Sobre todo, ¿por qué? Porque a veces el remedio es peor que la enfermedad. Si vamos a una casa donde nos piden ayuda, tenemos que ayudar a esa gente. Si vamos a inventar un fantasma, más daño les vamos a hacer a ellos. Y porque además es que es una cosa que tenemos muy clara. Cada vez que nos vamos, siempre tenemos la sensación de que hemos aprendido algo, que la primera enseñanza Sí. en todo esto es para nosotros. Sí. Sea lo que sea ese otro lado, que no sabemos lo que es, sea lo que sea, no es un mundo de miedo ni de terror, al contrario, es un mundo de vida, es un pasito más, es como salir al pasillo este. En este momento estamos aquí, nos estamos viendo, pero hay gente fuera del pasillo. Que no la veamos no significa que no está, es lo mismo. Y conclusión, que jamás en estos 30 y tantos años hemos dado con ningún espíritu maligno y hemos tenido asesinos, pederastas, maltratadores, gente con problemas personales de ellos, pero eso no quiere decir que el concepto que nosotros tenemos de un espíritu maligno que viene del otro lado para hacerte daño, eso no lo hemos vivido en la vida. No, y lo sabéis muy bien, yo nunca, eso de Nunca. te llevas un espíritu cargado encima, no, eso es indisciplina. tontería. Con los monstruos pegados, ¿no? Los que dicen Claro, que se le la pegan chepa. en la espalda. En la como chepa, en la chepa. Sí, eso que te lo llevas aquí, no, porque, a ver, si usamos la lógica, si yo soy un espíritu, no me voy a subir en la espalda del sol para que me lleve, no, lo que voy a pedir es que me escuche. Claro, que es lo que quiero. Hay que usar mucho la lógica en todo esto, porque nos olvidamos que cuando damos ese paso, sobre todo en este ámbito humano, seguimos manteniendo esa psicología y esa psique, y el resto es folclore, y hay un folclore fantástico, que hay que seguir manteniendo, las leyendas, lo que ayer hablábamos con José Luis, la tradición oral. Pero otra cosa es pensar que van a venir demonios o ángeles, curiosamente, que son siempre de 2 metros y caucásicos. ¿Qué pasa? ¿No hay ángeles enanos y negros? Es que usemos la lógica, ¿no? Es un Y poco... además que nosotros cuando morimos se nos da un cuerpo energético mucho más perfecto que este, entonces ¿para qué quería un muerto robarnos energía a nosotros? Si nuestra energía es asquerosita en comparación con la que tienen ellos, ¿sabes lo que digo? Si pudiéramos nosotros cogerles energía a ellos, a lo mejor nos iría mejor. Pero la ventaja que tenemos de todo esto es que nos preguntamos mucho cómo es el más allá, pero como decimos nosotros, ¿no? Hay que empezar por el más acá, porque cada uno y cada una de vosotros sois espíritus, y por ahí se empieza. Gracias. ¿Hay coloquio, no? Aldo, ¿hay coloquio? Hay coloquio. Estoy preguntando que como somos los primeros, ¿suele haber coloquio o no? ¿Queda tiempo para alguna pregunta? Pues Aquí, hay el un micro micrófono. aquí, sí. Si alguien quiere preguntar algo y si no, ahora cuando salgamos nos lo preguntáis igual, vamos, te quiero decir que no hay problema ninguno. Esta señora de allí. Pero hay gente que siempre en el coloquio es bueno. No Y funciona. si no, con fuerza. No oigo nada. Bueno, pues si no se pone usted de pie y fuerte, la escuchamos.
para desarrollarlo, porque yo me apunto. Mira, O sea, hay una cosa, esto es me una cosa apunto, que este tipo de percepciones, todos tenemos esa semilla, ¿vale? Lo que pasa es que en algunas personas se desarrolla más, en otras más y en otras directamente no debe desarrollarse. Cuando decimos que no debe desarrollarse, si tú eres una persona que no eres emocionalmente estable, si tienes muchos problemas personales, si tienes problemas de comunicación, no te metas en mayores problemas. Pero nosotros somos muy hormiguitas en esto, intentamos hacer así porque, claro, no dejamos de ser buscadores como vosotras y vosotras, y porque cada maestrillo tiene su librillo, por decirlo así. Mi forma de haber asumido y haber aprendido es un ensayo y error permanente. Pero si te soy sincero, yo no me siento capacitado como para... Porque además dudo de los maestros, dudo mucho de los maestros. Entonces, soy hormiguita. Yo puedo compartir mi experiencia, puedo compartir lo que me ocurre, pero cada corazón y cada cerebro es único. Entonces... Pero es un don natural, Fer. Sí. Para mí es un don natural con el que naces. Y eso es una cosa que en mi caso, por ejemplo, yo nací con esto, pero yo no me di cuenta que a mi madre y a mi abuela les pasaba lo mismo. Yo me enteré cuando ellas partieron ya. Porque de una forma u otra ellas lo que hicieron es que yo descubriese por mí mismo todo eso. Entonces creo que uno puede dar pautas, echar una manita, pero la experiencia personal de cada uno es determinante. Claro. Muchas gracias. Nada, a ti. Allí hay una señora al fondo. Sí, ponte de pie, te escuchamos. A ver si nos escuchamos. Pobrecilla, se ha levantado ya 2 veces. O sea, aquella señora se ha levantado 2 veces ya. Vale, luego no pasa nada. Es que tienen que subir la escalera y no están dispuestos. Hola, yo quería consultar que si cuando tú sientes que un espíritu se pone en contacto contigo, de alguna manera, cuando dejas de sentirlo, es porque ya los has ayudado. Esa es una gran pregunta. Pero es un proceso. Claro, es un proceso que es llevarle de la mano y acompañarle para que... O sea, no se trata de convencerle, se trata de que comprenda su situación, ¿sabes? Porque cuando realmente comprendes tu situación, el efecto placebo lo dejas de lado. Comprender luego lleva a aceptar su situación. Y una vez que acepta su situación, ya por sí mismo da el paso. Entonces, nosotros le hacemos la compañía en ello. Y sí es cierto que cuando noto que se van es porque cambia, por decirlo de algún modo, la vibración, cambia la atmósfera, cambia todo. Y porque yo noto... Es muy difícil de explicar cuando ves que se van. Bueno, es muy difícil oye, explicar perdona, cómo se despiden de nosotros y nos dan las gracias. Sí, pero es muy difícil de explicar lo que yo siento cuando los Ah, veo. lo que tú porque sientes, de una lo forma sé. u otra, muchos de ellos sí se dan cuenta que yo soy como un teléfono que está ahí, pero otros no saben exactamente qué estoy haciendo yo, pero saben que les ha servido. Entonces es muy bonita la sensación, es muy bonita, pero... Claro, es que yo no tengo ni idea de esto, y entonces, pues de vez en cuando, bueno, y yo pues le rezo y le pongo vela, no hago otra cosa, porque no sé, Mira, es que no sé. lo que más les ayuda a ellos, lo que más les ayuda... desaparece. Lo que más les ayuda es comprenderles, La y lo que más les comprensión. llega es el pensamiento y los sentimientos, es lo que más les llega, lo que más les llega. O sea, si tú a un espíritu que se va le das dignidad, le das respeto, le das confianza, le tratas como a una persona, no es decir como a una circunstancia, sino como a una persona, eso les da un apoyo tremendo y es lo que más necesitan. Parece Y es ser. lo que más te agradecen, además. Porque Muchas te gracias. piden el nombre nuestro para darte las gracias, te dicen sus nombres, te dicen su situación. Es decir, que es muy curioso. Gracias. Yo es que tengo miedo porque está ahí ella. Pero que yo creo que es que ella quiere... Buenos días. Mi pregunta va en torno al sistema que utilizáis. Decís que es un proceso y que habéis ayudado a muchos a irse. ¿Ese camino es solo de ida o habéis tenido algún caso donde hayáis ayudado a alguien a irse y al cabo de un tiempo habéis tenido que volver a... Mira, acudir hemos al tenido lugar? casos de gente que nos ha dicho que se iba y que luego no se iba. Sí, y no se han engañado. Sí. Una Pero- abuelita, además, me pero estoy además, acordando ahora pero de por una una causa abuelita. bonita, ¿eh? Sí, por una causa bonita, porque... Y además con ese punto de la abuelita civilina, abuelita. pero por una cosa bonita, pero claro, no siempre se van también, ¿eh? O sea, porque depende de la propia persona. Tú no puedes obligar a una persona que se vaya, no puedes. O sea, esa persona, como decíamos antes, tiene que comprender, asumir, digerir todo su estado. O sea, no es una cosa como te vas y el cliché del túnel de luz. El túnel de luz es un cliché en realidad, que se usa desde tiempos inmemoriales, porque hay muchas formas de irse. Pero esta abuelita, por ejemplo, se quedó porque quería echar una mano, A su nieto. quería cuidar a su nieto y al final lo hicimos, pero fue tan intenso que fíjate que el pequeñín
que no podía dormir, cuando vio que se iba, se pegó a mi pierna, se abrazó y se quedó mirando así y sonreía. Algo ahí. Muchas gracias. No, bueno, y aquel fue un caso muy bonito para contar, el de la abuelita Ana María, se llamaba. Nos hizo 2 viajes porque fíjate qué curioso, y fuimos una vez, ella nos dijo que se iba, había un error, ella había confundido al niño de la casa con un nieto suyo. El nieto suyo tenía en el presente 70 años, no podía ser el niño, pero el niño se parecía y entonces ella había ido a la casa. Bueno, es un caso que se puede contar una charla. Pero nosotros quedamos convencidos de que ella se iba. Cuando esa familia tuvo otro bebé al año siguiente, volvió a aparecer otra vez la Ana María. Y nos llaman y decimos, ¿cómo? ¿Que ha vuelto? Digo, no, esta no ha vuelto, esta es que no se ha ido. Y en efecto, es que no se había ido, seguía R con R de que el niño ese era Luisito, su nieto. Hasta Pero ¿sabes lo más bonito del caso, ya para acabar? Que cuando nos despedimos, tanto ella se despidió, pero es que vino el padre de este chico, el padre el padre del niño, el padre que del ya había niño, fallecido, el real. es decir, el abuelo, dio unas pistas indudables de que era él y de cosas que no sabíamos nosotros, se lo llevó. Y tiempo después, las jornadas que hacemos en Madrid, Sí. pues vinieron Toda la felices porque familia. había cesado todo. Pero ¿sabes lo fascinante que es cómo los niños, y que nos olvidamos que hemos sido niños todos, siempre pensamos los niños y nos olvidamos que hemos sido nosotros niños y que somos y que tenemos que hacerlo en muchos aspectos, cuando nos vio de lejos lo que hizo fue esto, como querer abrazarnos. Sí. Algo hay ahí que te dice que ese ellos, más allá es vida pura. y que ellos lo pura. ven, yo creo. Los niños pequeños lo ven. Claro. Sí, sí. Muchas gracias. A ti. Aquí hay una última pregunta, ¿vale? ¿Estamos en tiempo? Sí. Usted habéis dicho, habéis comentado, ¿se escucha bien? Sí. Que no cobráis, ¿no? Que no hacéis, o sea, no es por lucro. Yo la pregunta mía es que, ¿qué opinan ustedes de los medios y videntes que cobran cantidades exorbitadas? Mira, yo en eso siempre me contengo, porque te lo voy a decir con dos cosas, ¿vale? Primero, desde mi punto de vista, y creo que desde el punto de vista del grupo El Telespíritu, dígame, de 24 horas al día yo conecto con tu padre, tu hermano, tu primo, no es así, porque el medium, sensitivo, como queramos llamarle, simplemente es un teléfono. Si no hay un emisor, ese teléfono no funciona y tiene que haber un receptor. Y en ese sentido nos hemos topado con mucho sinvergüenza que ha destrozado familias. Y ya no se trata solamente de sacar dinero, sino es destrozar a la familia y hacer daño a la memoria de alguien que no está, jugar con la memoria de alguien que no está, que en este caso sería el fallecido. Y en mi caso personal, porque solamente puedo decirlo por mí, son mi familia, o sea, pero saben que lo pienso, si yo hiciese eso en mi caso, sé que mi madre, que fíjate cómo son las cosas, mi madre, que es por donde me viene todo esto, no he podido contactar con ella. Pero sé que si yo hiciese algo de eso y me pusiese en plan profesor mondongo, 300 euros, hablo con todo el mundo, me caería tal colleja que mi cabeza estaría por allí. Y estoy seguro que esto que tengo se corta, seguro. Bueno, siempre se ha dicho en parapsicología, en todas partes, que los sensitivos que abusan económicamente de su poder que se les ha dado para ayudar, que terminan perdiéndolo. Y yo en mi caso, puedo hablar solamente por mí, ¿vale? A mí lo que me ha venido gratis, porque no sé dónde me ha venido, ni sé, porque lo único que sé es que el para qué lo he descubierto con EPTA. Y porque el para qué que he descubierto, cuando mi madre falleció me dejó varios post-it en el armario, que yo lo descubrí cuando saqué la ropa, cuando ella había fallecido. Y todo lo que ella me dijo en esos post-it conecta mucho con lo que he encontrado en EPTA. Entonces hay un sentido y este es mi camino. Entonces prefiero ser hormiguita y tener la fiesta en paz, ¿sabes? Hay que respetar a todo el mundo. Pero yo siempre digo que los curanderos tienen un problema. Si no son buenos, te dejan como estás. Pero el vidente que no es bueno y que aparentemente lo es, te puede hacer mucho daño. Yo siempre digo que el curandero, cuando dicen, es que he ido al curandero y no me ha curado, bueno, pues ya está, no te ha curado, pero no te ha hecho daño. Pero es que un vidente que empieza a elucubrar cuando no tiene su capacidad al 100%, pues te puede hacer mucho daño. Y hay una cosa última, permitidme, ya sabéis que...
Y esto va para todo el mundo, porque me lo aplico a mí mismo, ¿no? Si somos espíritus y queremos decir algo a alguien que ha partido, tenemos que decírselo nosotros. Claro. Porque lo que está esperando es que se lo digamos nosotros, no que venga alguien y le digamos, oye, dile que le quiero. No, si yo me voy y por ejemplo, le quiero decir a Sol que la quiero, le voy a decir, Sol, te quiero. Y yo voy a esperar que Sol me diga que me quiere, no que alguien me diga que me dice que me quiere. ¿Sabéis? Entonces, la vida se manifiesta a través de la propia vida y muchas veces pensamos que porque no están, porque no les vemos, sí, porque no les vemos no están. Sí, pero lo importante es decírselo, expresar nosotros, porque una vez que nosotros expresamos, abrimos una puerta de nuestro propio espíritu a ese otro espíritu y se genera un camino fantástico, fantástico. Entonces no hacen falta medios y sensitivos para decir que queremos a alguien. Y nos oyen, es decir, que podemos hablar. Yo siempre cuando nos escriben a la página, es lo que digo, hablarles, decirles que les queréis, ese es el mejor regalo que les podéis hacer. Y la caridad empieza por uno mismo, porque también es para nosotros, que deshacemos nudos, abrimos puertas. Muchísimas gracias. Gracias. Estaríamos horas, ¿eh?